los hijos por padres o madres solteros, la concepción de hijos por inseminación artificial y ahora, más recientemente, lo más novedoso, la adopción de bebés por parejas homosexuales y muchas otras respuestas. También estamos viendo, hermanos, como esta estrategia, que el divorcio, a diferencia como era antes de resolver con toda cultura, de resolver los problemas, de afrontar los problemas, el divorcio se ha convertido como la solución, se ha popularizado como la solución más fácil y rápida a los problemas del matrimonio y del hogar. Hay un problema y hay esto, me quiero separar de ti, ya se acabó y es la solución más fácil, es lo que más está ahora caminando. Esa es otra estrategia del diablo. Y también la misma iglesia, hermanos, me temo decirlo, esto es lo que más duele, es que la iglesia cristiana en general está suavizando su postura ante la solución de los problemas familiares y matrimoniales. Hoy es más común, se embarazó la jovencita, pasó esto y aquello, no hay problema y todo eso, pero creo, hermanos, que eso ya, entre otras cosas, debemos entenderlo. Luego el patriarcado, que se popularizó hace unas decenas de años con la liberación femenina. Entonces todas esas cosas son estrategias del diablo. La palabra, estoy dando un antecedente de unos temas que le tenía que haber dado primero, pero le estoy dando como unos antecedentes. Ese sería un tema, las estrategias del diablo. Otro tema sería hablar en sí de lo que significa restauración. Restauración viene de la palabra catartisis, que nos da la idea, ya ustedes ya lo saben, del hueso que se disloca. Y catartisis es volverlo a su lugar. Catartisis con K. ¿Lo conocen? Catartisis, el azúrico y el ácido ya se nos pasó. Catartisis es con K y con Z. Catartisis, pero el Z es. Entonces habla de que un hueso se zafa y el proceso de restauración es volverlo al orden, a su lugar, aunque a veces el volver al orden es más doloroso. Por eso el proceso de restauración de la familia a veces es más complicado, pero Dios está decidido, hermanos, a hacerlo. El problema en lo que concierne a la iglesia, entre otras cosas, ha sido la ignorancia de la palabra de Dios, pero Dios ha sido claro. Y hoy el tema con el que quiero iniciar, hermanos, de manera general, lo vamos a llamar la participación del esposo en el proceso de restauración de la familia. La participación del esposo en el proceso de restauración de la familia. Esta era la palabra. Carta. Que significa restauración. Entonces, ¿por qué se tiene que restaurar el matrimonio y la familia? Porque hay cosas que se dislocaron, que no están en orden. Vamos a hablar a manera de introducción, vamos a comenzar. En el plan total de Dios para la familia, hermanos, el padre juega un papel determinante. Al mismo tiempo, el padre o esposo, fíjate bien, hermano, fíjate bien, hermana, fíjate bien, hijo, el esposo o el padre es el punto de partida en el proceso de restauración. Y hoy vamos a ver por qué, hermanos. Un hermano, al escribir un libro, no olvide el nombre, pero el libro se llama El Factor Padre. En su libro incluye una investigación, una encuesta que él hizo, y aquí. Y esa encuesta, hermanos, arrojó resultados impactantes. Fíjense, el primer resultado que él encontró en esa encuesta es que la ausencia
del padre del hogar es un factor que contribuye a la delincuencia aún más que la pobreza, La ausencia de un padre, él encontró en esa estadística que la ausencia del padre en el hogar es un factor que contribuye más a la delincuencia aún más que la pobreza. Otro algo que encontró, fíjese bien, papá dice, la presencia y conversación del padre con los hijos estimula significativamente a los niños a destacar académicamente en la escuela. Y cómo no, hermanos, el padre da identidad al hijo, da seguridad, da dirección, da protección, da provisión. Y no le hablo de la provisión nada más netamente económica, provisión de todo. Así como eso de, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud. Otro punto que él destaca es que dice, la falta de una relación íntima y saludable con el padre lleva a padecimientos coronarios, a tumores malignos, a trastornos mentales y tendencia al suicidio. ¿Cómo vemos? Otro punto, yo puse 4, le voy a decir otro punto, traté de tomar los más importantes. Es que dice, las relaciones sexuales premaritales son 60% más frecuentes entre muchachas que crecieron en hogares sin papá. Entonces, hermanos, el tema de hoy, la participación del esposo en el proceso de restauración de la familia, vamos a enfocar el tema desde la perspectiva de nuestra necesidad específica. O sea, lo veremos como iglesia, como se debe de ver, hermanos. Por lo tanto, no lo estudiaremos como parte de la sociedad que nace de una cultura de mestizaje, sino a la luz de la palabra de Dios. Para enfocarnos en la necesidad tan grande que tenemos que el padre o esposo en nuestra comunidad espiritual asuma su responsabilidad como elemento del proceso de restauración de la familia. Los varones tenemos una responsabilidad, y para decirlo que no somos los únicos, lo voy a decir de esta forma: los varones tenemos la primera responsabilidad en el proceso de restauración de la familia. Va a ver cómo se van a quedar ahorita tabú de ese. Hay maridos que son buenos para mandar, pero no mueven un dedo. Eso no es el cabeza. Vamos a leer rápidamente a alguien que nos ayude. Efesios 5, 22, 23, hermano. El que lo tenga lo va leyendo rápidamente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. De acuerdo a este pasaje, hermanos, número 1, Dios hace al varón cabeza del hogar. ¿De acuerdo? 1 Timoteo 2:13. Disculpe que llegué a un punto rayando, hermanos, pero es que hoy que quería sacar un montón de copias, se me desconchifló y apenas Dios me permitió sacar una. No diré qué está pasando, ya lo voy a hacer en la semana. No las quiero ver tiradas en el piso, le vamos a dar valor a eso. Lo que yo le comparto hoy se va a tener por escrito, y por lo que estoy viendo, también por ahí. 1 Timoteo 2:13, fuertemente quien lo tenga. Me dice la palabra del Señor, porque Adán fue formado primero, después Eva. Este pasaje nos habla de un hecho, que el varón fue creado primero, y el hecho de que el varón haya sido creado primero ya pone sobre sus hombros la responsabilidad de su esposa y, por supuesto, la primera responsabilidad de los hijos. El varón tiene responsabilidad sobre su esposa y la primera responsabilidad sobre los hijos.
16, 17. Estamos como poniendo el protocolo, hermanos, para hablar de qué es ser cabeza. Para que lo oigan suavecito, mis hermanos varones. Pues la palabra de Dios es clara. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Dice que mandó Jehová ¿a quién? Al varón. Yo quiero destacar aquí varios puntos rápidamente. Al varón se le entrega la responsabilidad de escuchar primero la palabra de Dios y obedecerla. Al varón se le entrega primero la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Y si usted lee el versículo 18, vea dónde empezó a dar el Señor los mandamientos. Leamos el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Antes de la creación de la mujer, Dios le está dando mandamientos al hombre. Vea la responsabilidad que Dios está empezando a poner a los varones. Eso nos indica, le digo, que al varón se le entrega primero la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Y usted, hermana, no esté tomando esto en un espíritu: ¡ay, ya se le va a caer su reino a mi marido! No, quiero que lo empiece a tomar en un espíritu, nada más por hoy, de la responsabilidad que tiene su esposo ante Dios. Porque usted también le va a tocar hoy el asunto de la ayuda idónea y va a ver dónde tiene responsabilidad de usted. En cierta manera, hay una corresponsabilidad. Entonces, con ese espíritu, amén, hermanas, pensando en que diga, te lo voy a decir así, que trabucón tiene ante Dios mi esposo. Tiene una responsabilidad de Dios. Fíjense bien. Si leerlo, usted sabe la historia. Cuando en Génesis 3 la mujer desobedece esa palabra e involucra a su esposo en la desobediencia, en su desobediencia de la mujer, Dios no ve a Adán, Dios no ve al esposo como víctima, sino que oye bien varón, oye bien mujer, sino que le hace responsable de aquella palabra que se le encomendó a él primero. Todas las funciones de la familia, hermanos, todas, Dios nos las está encomendando a los hombres primero. Y usted va a llegar, la mujer que tú me diste, y era una matriarca, hermanos, y todo eso, Dios no lo va a tomar como víctima, porque Dios le dio la responsabilidad de que usted oyera, escuchara la palabra de Dios y lo obedeciera primero. Amén. ¿Sí me va a leer? Prueba de ello, miren, Génesis 3:16, por favor. Prueba de ello es que las consecuencias del pecado en la mujer se consignan solo en Génesis 3:16. ¿Cómo dice Génesis 3:16, hermano? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Y las consecuencias del... Mire, en un solo versículo le dicen las consecuencias a la mujer, y al hombre en 3 versículos le dicen las consecuencias del pecado. Del 17 al 19, por favor. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a
Al hombre, hermanos, a la mujer un versículo, a nosotros los hombres nos tocó 3, como hermanos. Todo esto para enfatizar la carga espiritual de liderazgo del varón. Él es por ejemplo, cuando usted lee, no lo vamos a leer, pero léalo, cuando usted lee Génesis 1, 26 al 28, usted ve que él es el primer responsable de que la creación se someta a la justicia de Dios, porque él la representa en su sometimiento o en su rebelión. Nosotros los hombres representamos, somos los responsables que la justicia de Dios sea en la tierra. Somos sus representantes. Adán era su representante, hermano. Y dice usted, pecó Adán, pero en Cristo nos volvemos los representantes de Dios en la tierra. Y en nosotros está el sometimiento, la rebelión de la misma. Y si el hombre es hecho responsable de la creación de esa manera, ¿cuánto más por su familia, hermanos? La familia no es ajena como muchos se manejan de la iglesia. La familia es el entronque de la iglesia. La familia es una misión de la iglesia, hermanos. Porque muchos como que lo vemos ajeno, pero no, al contrario, hermano, está bien adentro. Miren, Efesios 5:23. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Dice en Efesios 5:23, Dios designa explícitamente al varón cabeza de su familia en un contexto, fíjese bien, en un contexto en el que se está hablando de la unidad y de la misión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El apóstol Pablo está hablando de cuál es la misión del cuerpo de Cristo. Está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, y en ese contexto el apóstol Pablo habla que Dios designa al varón como cabeza de la familia. Por eso les digo que la familia, como que muchos sacamos a la familia como que la familia es por acá y la iglesia es por acá. No, hermanos, la familia es la iglesia. Y tiene que llevar un orden, hermanos amados. Bien, vamos a hablar, que usted está notando como dos. Este punto 1 que estudiamos ahorita era: Dios hace al varón cabeza de la familia. Ahora vamos a tratar de entender el significado bíblico. Significado bíblico de la función de ser cabeza. Algo que no le dije, hermanos, es que el matrimonio, yo creo que muchas veces han enseñado bien que el matrimonio y la iglesia son de origen divino, no los origina el hombre. Por eso, hermanos, mucha gente cree que un papel de divorcio ya está divorciado. Bíblicamente no está divorciado. La que es esposa será toda su vida su esposa. Porque el apóstol Pablo escribe que si tú te divorcias de tu mujer, aún por causa de adulterio, si ella está viva y tú te vas con otra mujer, adulteras, aunque tengas un papel. Porque la ley de Dios, si tú valoras la ley de Dios por encima de la ley de los hombres, eso es la realidad. Entonces, hermanos, como Dios formó a la familia, como Dios formó el matrimonio, yo quiero decirle que antes que existieran los gobiernos humanos, antes que existieran otras instituciones, fue el matrimonio el que existió, y la razón de ser de que se crearan gobiernos y otras cosas fue en razón de la familia, en razón del matrimonio. Nada más que los valores de este mundo han cambiado todo al revés.
el matrimonio y la familia está en función de los demás y es lo contrario. Le pongo un ejemplo práctico. ¿Cuántas personas sacrifican su vida en un trabajo y se destruye su familia? ¿Será que ese trabajo, por muy remunerado, por muy atractivo económicamente que sea, tenga más valor que su propia familia? Es algo reflexivo, hermanos. ¿Verdad que usted está de acuerdo que no? Definitivamente, pero sin embargo, mucha gente lo vive así. Ese es un ejemplo, de manera general. ¿Cuál es el significado bíblico de la función de ser cabeza, hermanos? Yo quiero apuntar primero algunas cosas, hermanos, en cuanto a cómo lo estamos viendo, en cuanto a cómo es enseñado y en cuanto a cómo lo vivimos. Hay muchos varones que cuando se enteran cómo la iglesia enseña a ser cabeza, dicen, eso me conviene. Y aunque no se meten al contexto de la iglesia, sacan y dicen, soy cabeza del hogar, y le dicen a la mujer. Entonces la mujer llega hasta el momento en que, discúlpeme usted, da un paso con el pie izquierdo y le dice, esposo mío, ¿me dejas dar el otro paso? Y así lo tiene, y eso no es lo que Pablo, lo que la Biblia quiere decir, hermanos. Tenemos que ver algo antes. En nuestro contexto cultural, el concepto cabeza lleva el sentido de rango, de jerarquía, de poder, de dominio y mando. Y todo eso nace de diversos factores que, entre otros, son los siguientes. Usted sabe perfectamente que nuestra nación, en su fundación, nace una sociedad caracterizada en un mestizaje donde el padre está ausente. Generalmente llegaron los españoles, hermanos, embarazaron a cuantas indígenas, hermanos, conquistaron y se fueron y somos los conquistadores y ustedes son esclavos, y como son esclavas ven para acá y ven para acá, y una multitud de embarazos. Usted sabe que la unión entre, que como nos enseñaban, entre un español continental y un indígena producía un mestizo, ¿se acuerdan? Entonces nace una sociedad caracterizada por un mestizaje donde el padre está ausente del timón espiritual, moral y emocional de su familia. Desde la infancia, hermanos, nos persiguen esas imágenes de madres solteras luchando y sufriendo por criar a sus hijos, hermanos. Eso es lo que, y eso sigue sucediendo. ¿O no es cierto? ¿Cuántas mujeres hoy son abandonadas por sus esposos? Porque están en ese contexto cultural, los ha alcanzado, ese contexto, esa maldición que nos dejaron los españoles. Y disculpe, no quiero ofender a nadie, hermanos. Sigue produciendo sus estragos hoy en día. La violencia de la conquista española dio a luz el mestizaje bajo el signo de la madre soltera abandonada y del desheredado hijo sin padre. En consecuencia, la crianza de los hijos quedó en manos de la madre soltera, quien obligadamente se convierte en depositaria pasiva de los valores espirituales y morales de la cultura. Por eso se lo digo, le pongo un ejemplo muy general. Y no es queja, no es queja. ¿Cuántos? El 10 de mayo, hermanos, es un bombo y platillo. ¿Y el Día del Padre, hermanos? ¿Y por qué es lo mismo? No es tan popular. Todo eso viene desde allá, hermanos. Ese depósito que a través del tiempo, que ha venido a través del tiempo, le ha dado una función de eje en torno al cual gira la vida familiar, y así una cosa sigue a la otra. Fíjese, el abandono original genera la aberración del padre ausente, y el padre ausente origina a su vez la ocasión del matriarcado
que ese tema también lo vamos a tratar, hermanos, en una de estas clases aquí de la familia. Desde esa perspectiva, hermanos, ser cabeza implica ser libre y soberano para mandar y ser obedecido. Y la iglesia ha enseñado el varón es cabeza de la mujer desde esa perspectiva cultural. Efesios 5:23 ha sido tradicionalmente entendido a la luz de ese enfoque cultural, y el hombre ha sido formado, oiga usted bien, a la sombra del abandono, a la sombra del machismo, a la sombra del matriarcado, y encuentra apoyo en este pasaje para tratar a la esposa como un objeto que se usa y se carga con la responsabilidad de la crianza de los hijos. Sin embargo, la Biblia no se interpreta de esa manera. La primera, póngame atención, la primera regla de interpretación demanda, como que le voy a hablar un poco de homilética. La primera, o de hermenéutica, como usted lo quiera ver, pero así es algo bien sencillo. La primera regla de interpretación demanda que nos acerquemos a cualquier unidad de pensamiento bíblico desde la perspectiva del autor sagrado, desde la perspectiva de Dios, para oírlo y entenderlo en sus propias circunstancias y nunca desde nuestro punto de vista contemporáneo. Dicho en otras palabras, la primera regla es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y tiene que verlo desde lo que le llaman los teólogos contextualización, que significa, hermanos, que tú debes enfocarla en primera, por qué se escribió en ese tiempo, qué quiso decir Dios en ese tiempo, y de ahí partir para acá. Pablo estaba hablando, estaba diciendo de la unidad y de la misión del cuerpo de Cristo, y en ese contexto habla de la función familiar, hermanos. Por eso la familia es el eje de la iglesia y no es algo ajeno, hermanos. Al estudiar adecuadamente el Nuevo Testamento respecto a lo que significa bíblicamente ser cabeza, descubrimos un principio transformador que desafía la actitud tradicional del matrimonio y la familia. Póngame atención, mire, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos lo que en su reino y en su iglesia significa dirigir y ser líder. Vamos a leer Lucas 22. El Señor Jesús les empieza a dar una enseñanza a sus discípulos de lo que es ser líder y de lo que es dirigir. Aquí es donde vamos a encontrar esa unidad de pensamiento. Lucas 22. Ya lo tiene Lucas 22. Le voy a leer el versículo 24. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, el Señor les va a dar una enseñanza de qué es ser líder y cómo dirigir. Y cuando van a dar esta enseñanza, esta se da en el contexto de una discusión acalorada entre los apóstoles, en la que se disputaban quién sería el primero en la jerarquía del reino de Cristo, del reino de Dios. Es evidente, hermanos, fíjense bien, es evidente. A ver, lo espero para que vea quién llegó. Ya. Es evidente que los apóstoles son movidos por el sistema de valores de este mundo, donde, como el Señor mismo lo apunta, ser cabeza significa dos cosas: enseñorearse de aquellos sobre los que se ejerce autoridad y hacerse servir. Versículo 25. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad
son llamados bienhechores. Es decir, que les empieza a enseñar, hermano, dice, desde el sistema de valores del mundo, ser el mayor significa enseñorearse sobre aquellos por los cuales se tiene autoridad, y dos, hacerse servir de ellos. Pero contra ese concepto de liderazgo, el Señor Jesús levanta el suyo propio, hermanos. Y con las palabras que nos dice, y estoy utilizando mucho porque se tiene que ver cuando estoy usted el contexto, y el contexto en que las dice, el Señor establece un principio que viene a revolucionar el concepto que el mundo tiene de liderazgo. Y como ellos son sus discípulos y Él es el maestro, el versículo 26 le dice a ellos y nos dice a nosotros, fíjense, dice, mas no así, versículo 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Para el Señor Jesús les estaba revolucionando todo, les estaba diciendo, para el Señor Jesús ser cabeza no significa rango, jerarquía, dominio y mando. En Cristo ser cabeza es ser servidor, porque en Él ser líder es servir. Versículo 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús tenía derecho de ser el primero en sentarse a la mesa. Él es el maestro, dice, mas yo soy el mayor y soy el que sirve. Revolucionó, hermanos, el concepto de liderazgo, hermanos. Ser líder es servir, hermanos. Amén. Yo veo a muchos líderes, hermanos, que dicen, vamos como ministerio a servir el día de la limpieza, y el líder se anda haciendo ahí de olor, hermano. Ese no es el líder. Líder es servir, hermano. Amén. La grandeza reside en el servicio. El que quiere ser grande ante Dios tiene que ser un gran servidor de los demás. ¿Sí me va entendiendo? Ahora ya agarró ese concepto de liderazgo y de dirigir al Señor Jesús. Ya lo tiene ahí en su corazón, en su mente. Ahora vamos, yo le dije en unidad de pensamiento, la Biblia se interpreta a sí misma. Ahora vámonos a Efesios 5:23. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, ya lo leímos al principio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, y aquí está la unidad de pensamiento. Así como en la cultura en que crecen las naciones, no, nosotros ya hablamos de nuestra cultura, el mestizaje, dice así como Cristo es cabeza de su iglesia. Y Cristo habló cómo era ser cabeza de la iglesia cuando los apóstoles disputaban quién sería el cabeza del reino. Entonces, ya ve cómo que tenemos que sacar el machismo, el matriarcado y todas esas cosas. Y tenemos que estudiar cómo Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ya me va entendiendo? Viendo la enseñanza de Pablo al respecto, el apóstol está retomando el tema del Señor que les enseñó, pero también lo amplía al agregarle dos nuevas dimensiones. La primera dimensión consiste en tomar el concepto y ejemplo de liderazgo del Señor Jesús, lo que está enseñando el apóstol Pablo, y cuando habla de las casadas, que está hablando de la iglesia, dice, y
aplicarlo al matrimonio y a la familia. Es lo que está diciendo Pablo. El concepto de liderazgo con el que el Señor Jesús vino a revolucionar el mundo, te está diciendo Pablo, es tomado y aplicarlo a la familia. Entonces, hermano, mi amor, ¿me das permiso de darle otro paso? Ese es no ser cabeza. Hay antes otros elementos. Sí te tiene que avisar y sí te tiene que pedir de cierta manera su permiso, pero muchos están brincando muchos elementos antes. Sin el servir, hermanos, eso no funciona. El apóstol usa el término cabeza para expresar la misma idea que el Señor comunica con el término mayor. Pablo insiste que el varón es cabeza de la familia, no como la cultura entiende el concepto, sino como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. El ejemplo del Señor, quien es cabeza de su iglesia, lo vemos, hermanos, por ejemplo, por el servicio máximo de su entrega en la cruz para salvarla, limpiarla y presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Ese es el concepto que tiene que tener uno de cabeza, hermanos. De presentarse a su familia, de operar, hermanos. Un liderazgo para presentar a su familia sin mancha y sin arruga, hermanos. Para presentar una familia santificada. Ese es un equipamiento espiritual, hermanos. La segunda dimensión que Pablo agrega en este pasaje es en el sentido de coordinación y dirección y guía que conlleva el término cabeza. Ser cabeza es dirigir por el ejemplo y servicio. El concepto cultural de mandar, dominar y ser obedecidos describe la imagen de aquel que a la distancia, desvinculado, desde atrás da indicaciones y ordena. En contraste, el concepto bíblico de ser cabeza es guiar con el ejemplo y ser seguido porque se está dando un ejemplo que se puede seguir. O sea, para que yo sea cabeza, tengo la responsabilidad de dar ejemplo y que ese ejemplo se pueda seguir. El ser cabeza es que si te dejo, no te dejo, no. Yo tengo que poner un ejemplo. Y en base a ese ejemplo es cuando yo puedo decir, si hay que hacerlo aquí, pero para llevar el barco en el río. Ay, que no me parece, y que ya estoy cansado, y que todas esas cosas. ¿Cansado de qué? Sin dar vuestro ejemplo. Es participar, hermanos, profundamente, entrañablemente en el proceso e ir delante con el ejemplo y el servicio como el pastor que va delante de sus ovejas. Se lo voy a decir de esta manera, no se trata de mandar y ser obedecido, así se lo iba a dejar, pero se lo voy a dejar más suavecito. No se trata de mandar y ser obedecido primeramente, sino de guiar y ser seguido. Eso es ser cabeza, guiar y ser seguido. Esa es la segunda dimensión de la que Pablo amplía el concepto de cabeza. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarnos de la cabeza el concepto cultural, hermano, en que nacimos, de matriarcado, de machismo, de abandono. ¿Cómo es posible que en un hogar mande una mujer? Falta un liderazgo que guíe. Falta un liderazgo que guíe. Mi hermana amada, yo le dije que esto no lo viera con un espíritu, dije, ay, ya ves, una silla se te acabó. No. Yo solo le pedí esta mañana, hermana amada, que lo viera con un espíritu
de la responsabilidad que tenemos los varones de ser cabeza del hogar. Es una responsabilidad. Varón, si tú le has entregado tu responsabilidad a tu esposa, conforme por la cultura, porque es lo que nos ha agarrado, Dios te va a demandar ese detalle. Es el tiempo de empezar a enderezar. Amén. ¿A qué hora son, hermanos? Tenemos 10 minutotes o 15. Vamos a ver otro punto para terminar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Perdón. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí me va entendiendo? ¿Sí? ¿Sí va viendo ahí las reformas que tienen que hacer en el hogar, hermano? ¿Cuántos van a hacer reformas en el hogar, hermano? Ahorita no termino, ahorita le van a hacer otras reformas más tarde. Ahí le van algunos detalles, hermano. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la función de ser cabeza? Yo no quiero que olvides esto, varón, y no quiero que olvides esto, hermana amada, y también tú, los hijos. Algunos lo van. Dios hace al varón responsable de funcionar como cabeza en los diferentes aspectos de la vida de su familia. Número 1. Vamos a leer rápidamente Deuteronomio 6, de 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Alguien que lo lea fuertemente. Amén, dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu corazón, en tu mano, y estará como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es lo que dice ahí, hermanos. Es algo bien sencillo. Es algo que Dios quiere. Varón, Dios quiere que el varón sea cabeza en la conducción de su familia en los caminos del Señor. Así de sencillo. Hermana, Dios quiere que el varón sea la cabeza en la conducción de su familia en los caminos del Señor. Ese es el asignamiento, hermano. Función de ser cabeza. A los varones los van a ser responsables de todo eso. Yo en estos 2 días, ayer les platiqué a los maestros y los pastores, les hablé de algunas cosas que están sucediendo y de repente mi esposa estuvo en el mismo sentir y yo recordé, hermanos, esa es una historia del señor pastor, recordé lo que le pasó a un pastor, hermano. Este pastor cuando falleció sirvió a mucha gente y mucha gente pues, le dolió que él haya muerto al grado que le hicieron un funeral donde asistió mucha gente, donde tú ves coronas y todas esas múltiples coronas y tú dirías como un funeral le estaban dando honra a ese siervo de Dios. Pero resulta que antes que metieran la caja, llegó un joven en una moto, así al estilo James Dean, vestido de cuero. Llegó, se bajó de su moto y estaba fumándose un cigarrillo. Entonces pues, los hermanos se incomodaron y más cuando antes ya estaba el ataúd abajo, cuando se terminó la colilla del cigarro y la tiró ahí. Y todos, oiga, ¿qué le pasa? ¿Quién era un hombre de Dios? Y les dice, para ustedes era un hombre de Dios, porque a ustedes les sirvió, pero ese hombre que están enterrando era mi padre, y él nunca me dio un tiempo.
¿Ya me entendió? Varón, tienes que entender los tiempos. Hay muchas veces que quieres ayudar a otros, pero debes entender los tiempos que son de tus hijos, de ponerlos en los caminos, los tiempos de que le tienes que dar algunos la familia, otros otro asunto. Y yo sentí que eso Dios me estaba demandando. Dios me habló: tú hablas de pagar precios y tus hijos también están pagando algunos, pero no te excedas de ese pago. ¿Ya me va entendiendo? Estuvo tremendo esa. A mí me impactó esa. Fue algo real, hermano. Imagínense mucha gente dándole honra y su propio hijo caído, su propio hijo fuera de la senda del Señor y viendo con odio a su propio padre. Y la Biblia dice: hubo algo que no cumplió ese varón de Dios, de conducir a su familia en los caminos del Señor. Efesios 5, 25 y 26, otro asunto, hermano. Usted dice: hermanos, que es difícil estudiar la Biblia, que yo no puedo. Hermano, no es difícil estudiar la Biblia, es obedecer, es poner ejemplo. Usted lleva implícita, usted es creación de Dios y usted puede maniobrar eso. Alguien me dijo: es que me es difícil dejar tomar. Hermano, no es difícil. Tienes algo que es bien fuerte que Dios nos dio y Él no lo toca, ni el diablo lo toca, y es por lo que vamos a ser juzgados, y es la voluntad, es el libre albedrío. Todos tenemos un libre albedrío y Dios lo respeta, Dios no lo toca, porque te deja decidir entre el bien y el mal, te deja decidir entre la bendición y la maldición. Dice: escoge pues, aquí pongo la bendición y la maldición, pero también te hace saber tu voluntad. Pero a mí me gustaría, dice, que escogieras la bendición, dice Deuteronomio. Efesios 5, 25, 26, rápidamente, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Dice que nosotros los maridos, cabeza, tenemos que amar, ¿qué? Y en consecuencia a nuestros hijos. Pero déjeme decirle rápido: amor eros, eso es el amor físico, usted sabe, donde viene el erotismo. Es química, tiene condición. Amor fileos es otro amor condicional. ¿Por qué amo a Sarita? Pues porque es mi hija. Perdón, ese es amor estorge, amor de la familia. Amor fileos: la hermana me trata bien, yo la trato bien. La hermana me trata mal, yo la trato mal. Ese es amor fileos. Ojo por ojo y diente por diente. Pero está diciendo ahí: maridos, amad ¿a qué? A sus esposas como. Entonces no está hablando ni del amor eros, ni del amor estorge, ni del amor fileos. Cristo amó con amor ágape. Cristo amó con amor incondicional. Lo que dice, hermanos, en 1 Corintios 3, el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, Dios, el varón, debe ser cabeza de su familia en la práctica del amor ágape, del amor incondicional. Cristo, aun siendo pecadores, murió por nosotros. De tal manera agapao Dios al mundo que dio a su Hijo incondicionalmente. No le importó nuestra condición, no le importa si lo rechazamos. Él dio, Él nos amó. Y entonces Pablo está hablando de cómo va a operar. Es posible amar a mi esposa con amor incondicional, porque está hablando de la familia, que es iglesia. Estamos tratando en el nombre de Jesús de sacar la cultura, hermanos, y establecer los principios
bíblicos. ¿Cómo debes amar a tu esposa, varón? Incondicionalmente, hermano. Amor ágape. Porque el amor ágape, hermanos, se la pongo más fácil. ¿Cuál es el problema de los hombres? Las rosas de marchita y quieres comprar un ramo nuevo, una rosa nueva. No, hermano. El amor incondicional está por encima del eros. Está por encima de que es tu esposa. Es un amor arriba, donde por el simple hecho de ser tu esposa, por el simple hecho de ser tus hijos. Es un amor arriba que el amor fileo, de que te trate bien o te trate mal, tú la amas. Eso es lo que Dios nos pide. El varón debe ser cabeza de su familia en la práctica del amor. ¿Cómo puede ser, hermano amado, que trates mejor a otras mujeres que a tu propia esposa? Que de tu interior salga más gozo de darle a otra mujer que a tu propia esposa. Todo eso hay que corregir, hermano. Amén. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El varón debe ser cabeza de su hogar en el proceso de independencia emocional del núcleo familiar paterno. No le estoy diciendo que deje de ver a los suegros, a los papás, pero debe de haber una independencia emocional. Llegó la hora de aprender a desarrollarse para resolverlo. Ya me casé, no ya me casé, ya me amoré, no, ya me casé, tengo que aprender a desarrollarme para saber resolver problemas independientemente. Por decir una cosa, para mostrar soluciones, hermano. Yo sé que Dios le va a bendecir enormemente cuando usted busque esa independencia emocional, hermano. El varón debe ser cabeza de su hogar en la búsqueda del sustento económico de su familia. Esto no significa, voy a aclarar, la Biblia no habla explícitamente de eso, pero esto no significa que él sea la única fuente del sustento. Cada familia vive su propia realidad en relación con ese aspecto. Lo que yo le recomiendo es lo que decía hace rato, por la cultura. Habrá un trabajo, por decir un ejemplo, por muy remunerado que sea, que valga más que tu familia. ¿A qué me refiero? Habrá un trabajo bien remunerado, que sea tan valioso y que pueda poner en peligro a tu familia de estabilidad. ¿Verdad que no? Si eso es así, ese trabajo no te sirve. Y Dios te va a dar el que tú necesitas. Claro que yo le recomiendo algo en estos tiempos, y se lo voy a hacer con un dicho, disculpe usted. Decían por ahí que Tarzán no se suelta de una liana hasta que agarra la otra. No sé si me entiende. O sea, Dios le puede hacer esos cambios de trabajo, pero no suelte hasta que no agarre el otro. ¿De acuerdo? Para que tenga, porque tiene que tener el sustento. Amén. Pero si usted ya está viendo eso, usted tiene que moverse. Tiene que orar como cabeza, tiene que ganar a su esposa como ayuda idónea y decir, vamos a buscar la otra liana porque es tiempo. Amén. Efesios 6:4, hermanos. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El varón debe ser cabeza de su hogar en la crianza de sus hijos, hermano. Hermano, yo sé que tiene que trabajar, hermano. Yo sé que tiene que hacer cosas, pero también usted ocupa luego mucho tiempo que pudiera estar en su casa, en la crianza de sus